Saludos, amigas, amigos de la radioterapia, una radio digital que está saliendo vía internet desde la República Bolivariana de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. De lunes a sábados, ahí estará Larry Guerrillo LC a partir de las 12 del mediodía. Si los apagones, Dios mío, los alumbrones nos dejan. Te lo vamos diciendo de una vez. Mientras la solución al sistema eléctrico llega, nosotros vamos a saludar a los hombres y mujeres que están allí conectados con la radioterapia digital. En México lo hace Rigo, por allá en Argentina. Ustedes saben que desde Argentina estamos retransmitiendo un programa los días domingos a partir de las 10 de la mañana, momento de reflexión, un programa de corte religioso, el amigo Lalo Solaligue del norte de Argentina, la ciudad de Salta. Desde allí estamos retransmitiendo entonces momentos de reflexión. En Ecuador, el cantante Andrés Aguilar y su amiga Mari. En Venezuela, desplegados por todos lados. Ahí tenemos en Colinas, José Félix Ribamito 1, la familia Galinde, Corbares Cayor, Jorge. En Colinas 2 tenemos a la familia Medina, Juan Medina, Noemí Medina y Carmen Medina. Ajá. También tenemos por allí a Pedro Ortiz, Nelly Sequera, Victoria Rivero, Nilda Piña, Francia Araujo, Guillermina, Francis Díaz y su señora madre allá en la Caricieña. No dejan de escuchar a la radioterapia digital. En Apure, César Solórzano, en Yaracuy, William Tobar, en Jacqueline Suárez, por aquí por Pueblo Nuevo, en Cabudare tenemos a Pedro Enríquez, también escuchando la radioterapia está Rodrigo Villegas, Eduardo Colmenares, Gregorio Quintero en Falcón. Mucha gente conectado con lo que es la radioterapia digital. El programa de hoy lo vamos a dedicar al título Miedo, herramienta fundamental en esta campaña electoral. El miedo, herramienta fundamental en esta campaña electoral. He hecho algunos programas anteriores haciendo observaciones acerca de lo desagradable de la campaña electoral que se viene viendo en los medios de comunicación, ¿verdad? Que vienen haciendo las partes involucradas, porque aquí no se salva ninguno, sobre la particularidad pues de insistir en la violencia en esa campaña electoral. Eso he hecho observaciones varias. Bueno, vamos a continuar con esas observaciones. Quizás alguien pueda escuchar en el camino. Hemos dicho también que Venezuela necesita, sin lugar a dudas, un gran acuerdo nacional de reconciliación, donde las partes involucradas asuman compromisos. Gané, el otro respeta. ¿Sí? No es que gané y entonces el otro dice fraude, que no sé qué, vamos a la calle, no sé qué, a descargar la rechera. No. El que ganó. Debe haber un acuerdo nacional de pacificación, de reconciliación en el país. Eso también lo hemos dicho porque vemos, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, los insultos son de lado y lado. No es que uno, no, de lado y lado. No son todas y todos, pero vemos con mucha preocupación esa violencia que se viene generando de insultos en las redes sociales. En Twitter tampoco escapa pues a los insultos. En Facebook, en todas las redes sociales no escapan pues a esa particularidad de la violencia, y las partes involucradas políticas en esta campaña electoral tienen mucha responsabilidad en esa violencia que se está generando en el país. Pero bueno, vamos a dedicarnos a puntualizar por qué decimos en la radioterapia que se está generando pues o se está usando una herramienta como es el miedo. Pareciera que es la herramienta fundamental dentro de la campaña electoral realizada o ejercida o usada por los actores que en estos momentos compiten para ver quién dirige el destino de los venezolanos y venezolanas desde Miraflores a partir pues del próximo 28 de julio. Vamos a ver entonces cómo es que el miedo ha venido siendo usado por las partes en disputa allí por la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, vemos, por ejemplo, la gente. Me voy a dedicar a dos candidatos nada más. Sí, porque es que los otros, Dios mío, no se sabe ni dónde están. Dijeron que eran 13, pero solamente se ven 2 candidatos en la calle. Por lo menos yo veo 2 candidatos en la calle. Uno, que es nuestro presidente Nicolás Maduro, que anda recorriendo el país en campaña electoral, sin lugar a dudas. Campaña electoral. La campaña ya empezó, no empezó, pero la ley tampoco dice que tú... No, Carlos, no, señor, la ley no ha dicho nada. Ahora, cuando se regule y diga el CNE, mira, desde aquí ya no se puede y tal, pum, pim.
algunas reglas allí. Mientras tanto, pues el presidente Nicolás Maduro es candidato, ¿verdad?, por la revolución y anda recorriendo el país. El otro que no es candidata es María Corina Machado, pero tiene la fuerza de arrastre, según dentro de la oposición, dentro de la gente que ejerce el gobierno. Al parecer es la que tiene pues la mayor fuerza dentro de la oposición y es la que anda recorriendo el país. Yo no sé si se pusieron de acuerdo nuestro presidente y María Corina Machado para recorrer el país y visitar exactamente los dos el mismo día, la misma ciudad, el mismo estado, el mismo municipio, la misma parroquia. No sé si se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pero está sucediendo eso. Llega el presidente Nicolás Maduro, se presenta, por ejemplo, voy al 23 de enero y aquí está María Corina. Y María Corina dice, voy a Ciudad Bolívar y aquí está el presidente Nicolás Maduro también en Ciudad Bolívar. Voy para Coro y aquí están los dos en Coro. Miren, ¿cómo es esto? Nos dicen que no se hablan. Me parece que se están hablando porque no es casualidad que ambos dos inclusive, dijera un amigo, ¿verdad?, coincidan. Está bien una vez que pueden coincidir, Dios mío, aquí y allá, pero oye, son recurrentes las coincidencias donde se presenta el presidente Nicolás Maduro y se presenta también María Corina Machado. Ambos dos inclusive entonces parece que diseñaron allí su estrategia electoral para coincidir en las distintas regiones. Bueno, parte de lo que es la cuestión electoral, siempre y cuando no se genere, ¿verdad?, violencia. Cuando se genera violencia, entonces estamos como dijera aquella campaña electoral del año 83. Estamos viviendo decía aquella campaña electoral Adeca Copellana de entonces, que nada tiene que envidiarle a la campaña de verdad que yo he dicho asquerosa que se está haciendo en estos momentos. Nada tiene que envidiarle pues esa campaña Adeca Copellana en los años 80 que se daba entre, por ejemplo, Luis Herrera, se daba entre Luis Herrera y creo que Lucinchi, que se daba entre Carlos Andrés y Caldera. Nada tiene que envidiarle. Hoy caímos en una situación, así lo decimos de la radioterapia digital, en una situación de verdad que no debiera haber pasado, no debió haber pasado. Pero bueno, por ejemplo, una campaña de odio y de miedo, sin lugar a dudas, de miedo hacia la población, se viene desarrollando en este caso por la gente de María Corina Machado. La gente de María Corina Machado viene generando una campaña de miedo hacia la población. ¿Cuál es esa campaña de miedo? Seguramente ya ustedes conocen la propaganda política partidista que tienen los distintos medios que hay en las redes sociales, donde sale una cantidad de personas, jóvenes, adultos mayores e inclusive hasta niños, hablando en esa campaña electoral, donde dicen que van a votar por el presidente Nicolás Maduro, y lo dicen así abiertamente, lo dicen, miren, más o menos así, lo voy a parafrasear. Este 28 de julio votaré por el presidente Nicolás Maduro porque gracias a él estoy ganando $3 de salario y estamos felices. Este 28 de julio yo votaré, sale un joven, este 28 de julio yo votaré por Nicolás Maduro porque gracias a él solamente estoy viendo un solo día de clases en mis escuelas. Una cosa, sale por ejemplo una niña o un niño, este 28 de julio mi mamá votará por el presidente Nicolás Maduro porque gracias a él nosotros vemos a mi papá a través de un televisor, a través de una pantalla, porque él se tuvo que ir gracias al presidente Nicolás Maduro, se tuvo que ir del país. ¿Ves? Es una campaña de miedo, generarle miedo a la población de tal manera de que decidan pues votar en contra del presidente Nicolás Maduro. Yo no sé, las leyes aquí a veces media torcidas, ¿verdad? No las leyes, sino quienes tienen pues la responsabilidad de aplicar las leyes. ¿Por qué no aplican una regulación de ese tipo de campaña tan grotesca, tan grosera, que están intimidando, están metiéndole miedo a la población para que voten pues en contra del presidente Nicolás Maduro? ¿Por qué no hacer una campaña donde digan las bondades que tiene María Corina Machado, que diga las bondades que tiene el mundo, que diga las bondades que ofrecen, ¿verdad?, a través de su campaña electoral? ¿Cuál es la bondades que ofrece sociales, económicas, que ofrece María Corina Machado, o que ofrece pues lo que es el bando de la oposición? ¿Cuáles son esas bondades? Antes de caer en una palabra cierta, campaña, estamos en campaña, ahí está, mira, tocando corneta,
tocando corneta. Ay, mira el de la radioterapia. Ay, tan bello será la radioterapia. Tocando corneta a la gente, Dios mío. Cuando venga la radioterapia. Ay, está la radioterapia, Dios mío, cuidado. Bueno, entonces, ¿por qué no usar todos esos laboratorios de guerra sucia del uno contra el otro? ¿Por qué no usar esos grandes laboratorios? ¿Por qué no usar las redes sociales, la tecnología para llevarle a la población un mensaje, chico, de esperanza, un mensaje de ánimo, donde se estimule a la población a votar, de una manera consciente? Y no usar ese gran laboratorio, no usar toda esa parafernalia, todo ese aparataje para inducirle miedo a la población. Porque ¿qué le están diciendo a la población? Bueno, si votas por Maduro, mira, vas a seguir en la situación de los $3, vas a seguir con esto, y entonces le generan un miedo a la población. Pero resulta y acontece, señoras y señores, que aunque a usted le parezca increíble, de parte del gobierno, de parte de los que asesoran a nuestro presidente Nicolás Maduro como candidato, también caen en el terreno de la guerra sucia de los grandes laboratorios que siempre han existido, pero de parte de la oposición. De parte de la oposición siempre ha existido esa guerra sucia, ese tipo de propaganda, Dios mío, asqueantes, que le dan náuseas a uno cuando escucha una propaganda de esa. Pero resulta que desde el gobierno también actores que tienen posiciones importantes, ¿verdad? Como ministros, diputados, comienzan también a enviarle mensajes importantes para inocular miedo también a la población. Y entonces comienzan esto. Por ejemplo, vi por allí a Mario Silva, ¿verdad? Mario Silva no es cualquier comunicador. Mario Silva tiene una gente que lo sigue, Mario Silva tiene un programa que tiene una trayectoria y además tiene un empuje, una fuerza dentro de la población venezolana, y no solamente dentro de la población venezolana, sino que trasciende fronteras. Su programa, lo que él dice, no es cualquier cosa, no es que lo diga Larry Carrillo, ay, sí, Larry Carrillo en un rincón, pero lo dice Mario Silva en su programa Lojilla, y eso genera una condición en el país, y eso lo sabe Mario Silva, lo sabe el gobierno, pero no toman medidas, y creo que se han equivocado en la campaña cuando Mario Silva comienza a decir que no, yo respeto mucho lo que está diciendo la oposición, yo respeto mucho, yo no sé de cuándo la respeta, pero bueno, si él dice que la respeta, no le vamos a llevar la contraria, pero cae en el terreno de tratar de inocularle un miedo a la población cuando dice, si aquí ganara la oposición, señoras y señores, van a arrasar con el chavismo. Arrasarían con el chavismo, ténganlo por seguro, el chavismo lo van a arrasar. Y entonces uno se pregunta, tembloroso, cuando yo escucho a Mario Silva, yo comienzo a temblar, siento miedo y yo digo, Dios mío, me van a asesinar, porque arrasar, ¿con qué lo asocio? ¿Con qué asocio yo la palabra arrasar? Cuando me dicen que si gana la oposición aquí van a acabar con el chavismo, ¿qué me están diciendo? ¿Que me vienen a asesinar? ¿Que la oposición me viene a asesinar si ganan? ¿Es eso lo que me está diciendo Mario Silva? Entonces, ¿por qué Mario Silva, en vez de utilizar esa fuerza que tiene dentro de su programa para llamar a la población, para generarle mayor conciencia, para hablar de las bondades que ofrece nuestro presidente Nicolás Maduro y generarle pues una esperanza a su pueblo, lo que está es inoculando miedo, porque le están diciendo te van a asesinar si gana aquí la oposición? Eso es lo que me están diciendo a mí, así lo estoy interpretando porque soy yo el receptor de ese mensaje equivocado, sin lugar a dudas, pero no es Mario Silva solamente el que lo dice, sino que también personeros como nuestro capitán Diosdado Cabello también lo está diciendo, pues si aquí ganara la oposición, olvídense y ustedes saben que no sé qué. Oye, ¿por qué hacer esa campaña y caer en el terreno? Porque ese terreno es muy conocido por la gente de la oposición desde hace tiempo. Años 80, señores, Cuarta República, ellos conocen esos laboratorios de guerra sucia en las campañas electorales. Lo que no conocíamos nosotros, o lo que no conocía Larry Carrillo, era también que actores de nuestro gobierno cayeran en el terreno de la guerra sucia. Y están ambos dos, inclusive dijeron amigos, están pues inoculando o tratando de inocularle un miedo a la población, y eso es lamentable, es triste y peligroso en una campaña electoral donde nos estamos jugando pues a linda. Cada vez que hay una elección nos estamos jugando a linda. La revolución no es irreversible, olvídense de eso, ¿oyeron? Si fuera irreversible, entonces no tendría ningún sentido que actores del gobierno estén haciendo una campaña basada en el odio, basada en el miedo, más que en el odio, basada en el miedo.
Ujú. ¿Recuerdan ustedes en el año 2007, cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro gigante, presentó la reforma constitucional? Bueno, en aquel entonces, la oposición dio una muestra de cómo se inocula miedo a una población y comenzó una campaña, pero Dios mío, grosera, asqueante de verdad, en aquel entonces, a tal punto que la gente comenzó a tenerle miedo a las propuestas de la reforma de nuestro presidente Hugo Chávez, y por supuesto se pierde la reforma y se dieron casos como este, por ejemplo. Casos como este, propagandas como esta, propagandas asqueantes como estas, groseras como estas. Decían, bueno, si tú tienes en la casa y tienes 3 cuartos, tienes que darle uno al cubano. Tienes que darle uno al cubano, a un hermano cubano, y ese cubano va a ser el dueño de ese cuarto. Ya no va a ser de la familia tuya, sino que es del cubano. Y la gente decía, Dios mío, la gente terminó creyendo que eso era verdad. Fue tanta la producción de mensajes feos, dañinos, de miedo, que la gente comenzó a tener miedo y pensó a creer que de verdad estábamos obligados, que no, aquí están los cubanos, y dale cuarto, y ese cuarto es del cubano. También te decían, si tú tienes 2 casitas, de verdad, entonces vas a perder una porque la otra se la tienes que dar a los cubanos, porque todo eran los cubanos. Recuerden que en aquel entonces nuestros hermanos cubanos estaban en el país desarrollando una campaña médica, oye, pero importante, humana, increíble. Un abrazo a todas las hermanas y hermanos cubanos, donde estuve allá también, creo que en el año 2007 también estuve en Cuba. Estuve a Cuba ya haciendo una cuestión académica, en Cuba, año 2007. Entonces le decían que si tú tenías 2 casitas, te la iban a quitar. Y la gente comenzó a creer que aquella campaña de odio, de miedo, era verdad, era verdad. Era verdad. Entonces la gente al final pues se llenó de miedo. Oye, no, yo no voy a votar por esa reforma porque entonces me van a quitar, te me van a quitar. Si tú tenías un negocio y llegaba alguien a comprar en la campaña, en la propaganda decían, mira, vengo a comprar. No, pero eso no, que no sé qué, porque tu negocio, tú sabías que tu negocio lo vas a perder si haces la reforma, porque tienes que darle eso, porque eso va a ser de los cubanos y no sé qué. Dios mío, y la gente que tenía un negocito, que vendía empanadas, que vendía, no sé, unos tontoncitos, que vendía bambinos, comenzó a creer que su negocio tenía que compartirlo a la mitad con los hermanos y hermanas cubanas que estaban haciendo un trabajo hermoso aquí en nuestro país, pero terminaron creyendo eso. Pero la propaganda que echa por tierra, de verdad, la propaganda que echa por tierra la reforma de aquel entonces, la reforma constitucional de 2007, fue la propaganda donde decía que te iban a quitar los hijos. Esa fue la que dio justamente en el blanco. Esa fue la que generó mayor temor, esa fue la que generó mayor horror, esa fue la que generó mayor miedo dentro de la población venezolana, cuando te dijeron a través del televisor que te iban a quitar los hijos, y más aún cuando ya se había creado pues la matriz de opinión terrorífica, salvaje, de miedo, que Fidel Castro era un monstruo que comía niños y que te lo iban a quitar para llevárselos a Cuba. Y entonces la familia venezolana, que somos, oye, muy familiares, que nos queremos y podemos discutir, pero somos familiares, nos gusta, oye, es mi hermano, es mi amigo, es mi hijo, es mi papá, es mi mamá, se estaban metiendo profundamente con algo cultural muy arraigado culturalmente en Venezuela, el amor por la familia. Y entonces, por supuesto, salió el papá y la mamá diciendo, Dios mío, me van a quitar el hijo, me van a quitar mis hijos, Dios mío. Comenzó el miedo, pero terrible. Bueno, señoras y señores, esa misma propaganda, esa misma intención, esa misma intensidad salvaje de propaganda generándole miedo a la población es la que tenemos actualmente, quizás elevado a N a la potencia. Y el llamado que hacemos desde la radioterapia digital, oye, están equivocados, del gobierno están equivocados, y la oposición se sigue equivocando con su gente, pero dentro de esa equivocación ambas partes están en el terreno de generar con la intención, no es porque no lo saben, no, lo están haciendo con alevosía, lo están haciendo con el conocimiento pues propio, exacto, de lo que significa la propaganda que están haciendo en ambas partes, generándole un miedo terrible a la oposición para lograr que el voto se incline para algunos de los factores pues que están allí en competencia con la presidencia de la República.
Increíble lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, porque no es solamente la oposición la que le está generando un miedo terrible a la gente en nuestras comunidades, sino que actores de nuestro gobierno también se han encargado de generar ese miedo terrible. Si no votas, entonces te van a quitar esto. Mira, porque antes lo decía era la oposición. Antes decía era la oposición, te vamos a quitar y las pensiones van para afuera y no sé qué. Y entonces uno ya decía, no, ahora es el gobierno el que te lo dice. El mismo gobierno te está diciendo, perderán las pensiones, perderán el bono, perderán esto, perderán aquello. Y entonces la gente comienza a decir, Dios mío, a temblar, a temblar. Es decir, es que tienes que votar, pero la razón del voto no va a ser consciente, sino que tú vas a votar por miedo. Y esa no debería ser la condición en este momento de esta campaña electoral. Inshallah, dijera nuestro gigante Chávez, ambas partes, tanto la oposición como nuestro gobierno, se den cuenta del daño enorme que le están haciendo a la población con esa campaña de miedo que ambos tienen en estos momentos montados a través de las redes sociales, montados a través de los medios de comunicación. Ojalá, inshallah, dijera nuestro gigante, se den cuenta y puedan rectificar y puedan aliarse y decir, estamos haciéndole daño al país, a la patria, al niño, a la niña. ¿Cómo es posible que una niña salga en una campaña electoral? Mi mamá va a votar, que no sé qué, y no hay una regulación de todo eso. La ley está allí, pero no hay una regulación de eso. Ojalá se pueda enrumbar de verdad el país hacia un destino mejor y que nuestros actores políticos, que son importantes dentro de la sociedad venezolana, puedan hacer un acuerdo de reconciliación donde ganemos todas y todos. Porque no importaría quién gane si aquí no hay una reconciliación en el país. Vamos a seguir en esta situación donde las partes van a seguir o van a seguir intentando inocular miedo. Hay gente que no come cuento, pero hay gente que sí se llena de miedo, cada vez que sale una propaganda del gobierno o cada vez que sale una propaganda de la oposición, porque es miedo puro lo que hay allí dentro del mensaje que están llevando a la población. Inshallah, se pueda resolver todo esto. De todas maneras, desde la radioterapia nosotros lo hacemos de la manera reflexiva. Tú tomas la decisión, tú también puedes tener tu propia conclusión. Larry Carrillo LC, le acabó el sencillo. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad de la República Bolivariana de Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara. Recuerda, si tienes algún negocio y quieres hacer la publicidad, bienvenido, así como lo hizo la gente de Vela Confecciones, los especialistas en Bolsomi.Kate, los especialistas en repostería y pastelería. También tenemos a Darwin Adalfio en Prados Occidente, donde te prepara los mejores productos de limpieza. ¿Tienes problemas con los inyectores de tu carrito? Limpieza de inyectores en La Zamorera, avenida principal de Los Cerrajones, calle 5. Ahí tenemos limpieza de inyectores. Usamos ultrasonido para que ese inyector quede limpiecito. Y si de moto se trata, entonces el Bellaco lo resuelve. ¿Dónde? En Colina José Ferri Rivas, ámbito 1, calle La Cima, entre Unión y Venezuela. Nos encontramos en otra oportunidad.